Hola de nuevo, crack bursátil, y bienvenido a otro vídeo del curso de bolsa. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo hacer este curso desde el principio pulsando en este enlace. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una forma fácil, rápida y sencilla de uno de los ratios de inversión más importantes que usaba Charlie Munger a la hora de invertir con su patrimonio. Ese ratio es el ROIC o retorno sobre el capital invertido. En este vídeo vamos a explicarte para qué sirve, cómo calcularlo y por qué es una métrica tan importante para Charlie Munger. ¡Vamos a ello! Charlie Munger es el famoso socio de Warren Buffett y el track record de Munger fue del 19,8% anual compuesto hasta que se juntó a Buffett en el año 75. Munger afirmaba que una de sus estrategias clave a la hora de detectar la calidad de una empresa es hacer uso del ROIC. Para él, detectar empresas de gran calidad era el aspecto más importante en su estrategia de inversión. Por ello, dedicaba mucho tiempo al análisis fundamental de cada compañía para saber qué la diferenciaba de la competencia, y uno de los ratios en los que hacía especial hincapié era el ROIC. Las siglas de ROIC hacen referencia al término Return over Invested Capital, cuya traducción es retorno sobre el capital invertido. Este término de inversión es una métrica non-GAAP, es decir, que las empresas no están obligadas a reportarlo, al igual que sucede con el Free Cash Flow, del cual ya tienes un vídeo en el canal. El ROIC es la rentabilidad que obtiene una empresa respecto a la cantidad total de capital que ha invertido la empresa de su propio dinero. Es decir, es el beneficio de la empresa respecto a sus fondos propios, esto sin tener en cuenta préstamos de terceros. Esta métrica simplemente es un ratio con el cual podemos medir la eficiencia del negocio y su capacidad para hacer una buena asignación del capital. Por decirlo de alguna forma, nos sirve como primer filtro para medir la calidad de un negocio. La fórmula para calcular el ROIC de una empresa es muy sencilla. Solo tenemos que coger el EBIT que genera la empresa y dividirlo entre su capital invertido. Si no sabes lo que es el capital invertido, solo tenemos que tomar el patrimonio neto de la empresa, sumar la deuda y restar la caja. Haciendo este simple cálculo ya tenemos el capital invertido, y al dividir el EBIT entre este capital invertido obtendríamos el ROIC de la compañía. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a calcular el ROIC de Alibaba. Para ello nos vamos a los estados contables y vemos que el último EBIT reportado por la empresa es de 103 billones de yuanes, y vamos a calcular el capital invertido como hemos mostrado antes. Lo primero es tomar el patrimonio neto de Alibaba, que es de 755 billones de yuanes. Ahora debemos de sumar la deuda, que es de 125 billones de yuanes, y por último restar la caja, que asciende a 362 billones de yuanes. Por lo que el capital invertido de Alibaba sería de 518 billones de yuanes. Si ahora dividimos los 103 billones de EBIT entre los 518 billones de capital invertido, el resultado sería de 0,198, que al multiplicarlo por 100 obtendríamos un 19,8%, que es el ROIC de Alibaba. Debemos tener en cuenta que el ROIC medio de la bolsa es del 13%. Por ello, si la compañía tiene un ROIC superior al 13%, como es en este caso, podemos decir que la empresa tiene una eficiencia y calidad superiores a la mayoría de empresas cotizadas. Este ratio no mide por sí solo la calidad de una empresa, pero es un dato muy interesante a tener en cuenta. Como diría Charlie, no hay una sola fórmula, necesitas saber mucho sobre los negocios y la naturaleza humana y los números. No es razonable esperar que haya un sistema mágico que lo haga por ti. Aún así, Munger también afirma que el ROI medio anual de cualquier empresa cotizada va a ser muy similar al rendimiento anual compuesto de sus acciones.
Por ejemplo, si el ROI medio de una empresa era del 10% a lo largo de los años y consiguen mantener esa cifra, lo más probable es que en los próximos años la rentabilidad anual compuesta de esa empresa sea similar al 10% anual. Al oír estas afirmaciones por parte de Charlie, podemos investigar en varias empresas para ver cuál ha sido el ROI promedio y cuál ha sido la rentabilidad del negocio. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con Apple. Esta empresa ha tenido un ROI medio desde 1990 de en torno a un 20% anual, a excepción de los años de la burbuja.com. Si miramos el precio de sus acciones, han pasado de $0,2 por acción a $116 por acción en la actualidad, lo que supone un interés compuesto anual del 23% en sus acciones, algo que está muy en línea con lo que comenta Charlie Munger. Vamos con otro ejemplo, en este caso vamos a ver Walmart. Si miramos el ROI de Walmart desde 1980, podemos ver que fue más elevado en las primeras décadas, llegando a superar en algunos años el 25% del ROI. Podemos estimar que el retorno sobre el capital invertido promedio de esta empresa es del 15%. Si miramos ahora el precio de sus acciones, podemos ver que han pasado de $0,15 por acción a $140 en la actualidad, lo que supone una rentabilidad del 18,5% anual. Y como vemos nuevamente, los porcentajes de ROIC y rentabilidad anual en sus acciones son muy similares. Y antes de pasar al último ejemplo, no olvides suscribirte, dar like, pulsar la campanita y compartirlo si te está gustando. Así que vamos con el último ejemplo, Nike. En esta empresa vemos algo similar a las anteriores. El ROIC fue más elevado en las primeras décadas y podemos estimar una media del 18% anual. Por otro lado, las acciones pasaron de $0,20 en el año 82 a $126 por acción en la actualidad, lo que supone un retorno del 18,5% anual, volviendo a coincidir con la afirmación de Munger. Con esto no quiero decir que tomes una decisión de compra basándote solo en este ratio. Debes hacer un análisis completo en la empresa y sus planes para los próximos años. Si quieres aprender a analizar acciones, en este enlace tienes un ejemplo real de cómo hacerlo. Espero que te haya servido. Si quieres aprender más, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.